Francisco Pizarro. Uf, qué nombre, ¿verdad? Un hombre que, bueno, casi siempre asociamos con la caída de un imperio. Pero, ¿y el hombre? ¿Quién era Francisco Pizarro antes de convertirse en esa figura de leyenda, en ese mito? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a escarbar en sus orígenes para intentar entender cómo se forjó esta historia tan increíble. Y para empezar, me gusta mucho esta cita de Harper Lee. Dice que nunca entiendes realmente a una persona hasta que te metes en su piel y caminas con ella. Y es que es justo eso. Para entender a una figura tan compleja como Pizarro, hay que hacer el esfuerzo de ponerse en sus zapatos, de ver el mundo con sus ojos. Y eso es lo que vamos a intentar, ¿eh? Sin juicios de valor, simplemente comprender. Así que, vamos al grano. La gran pregunta es esta. ¿Quién era este tipo? ¿Quién era el hombre que, contra todo pronóstico, acabaría derrocando un imperio? Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio, como tiene que ser. Y su principio es, bueno, es bastante oscuro, la verdad. Nos vamos a Trujillo, en Extremadura, a un comienzo lleno de controversia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en el contraste. Es que es brutal. Por un lado, su padre, Gonzalo Pizarro, el Largo le llamaban, un hidalgo, un capitán, un héroe de guerra, vamos, un pez gordo de la época. Y por otro, su madre, Francisca González, una sirvienta de convento, de origen superhumilde. O sea que Francisco Pizarro fue hijo ilegítimo, y en esa época eso era una mancha, un estigma social que te marcaba desde el minuto uno. Claro, y esta condición de bastardo fue el caldo de cultivo perfecto para uno de los bulos de los mitos más bestias y que más le persiguió. Lo escribió un tal Francisco López de Gómara, ya por 1552. Dijo ni más ni menos que a Pizarro lo abandonaron en la puerta de una iglesia y que lo amamantó una cerda. Es que la imagen es tremenda, vamos. Pero ojo, aquí está la clave de todo. Esto no era más que una calumnia política, una fake news en toda regla. ¿Por qué? Porque Gómara era el cronista de Hernán Cortés. Sí, el gran rival de Pizarro. Así que esta historia era básicamente un misil a su línea de flotación. Una forma de decir, este tipo no es nadie, viene de lo más bajo, es casi un animal. Pura propaganda para hundirle. Y es que la niebla que rodea su juventud es total. Fijaos en esto, ni siquiera sabemos seguro cuándo nació. Los cronistas dan fechas distintas y hasta él mismo parece que cambiaba la versión. Que si 1478, que si 1476, algunos dicen que incluso en 1468. Esta incertidumbre lo dice todo sobre sus inicios. Era, en esencia, un hombre sin un pasado definido, alguien que tuvo que inventarse y construirse su propio futuro desde cero. Y ahora vamos a ver precisamente eso, cómo se construye ese futuro. Porque Pizarro deja atrás toda esa oscuridad, toda esa incertidumbre y se lanza a la aventura del Nuevo Mundo. Y ese lugar, las Américas, se va a convertir en su verdadera escuela, en su auténtica prueba de fuego. Su carrera allí es una escalada lenta pero sin pausa. Ojo, que llega en 1502 y no es nadie. Un soldado anónimo analfabeto con su espada, su capa y poco más. Pero el tío aguanta. 7 años después, se mete en una expedición brutal con Alonso de Ojeda y sobrevive a flechas envenenadas, a tribus hostiles, al hambre, a todo. Su capacidad de resistencia es tal que en 1510 ya es capitán. Y atentos, que en 1513 ahí está él como segundo de a bordo de Vasco Núñez de Balboa en el momento histórico en que descubren el Océano Pacífico. Pero si hay un momento que de verdad lo curte, que lo convierte en el hombre que será, es la defensa del fuerte de San Sebastián. Imaginaos la escena. Su jefe, Ojeda, lo deja al mando con una orden. Aguantad aquí 50 días. Él y 70 tíos. ¿Cómo sobreviven? Comiendo carne de caballo y lo que pillaban del mar. Pero lo más fuerte es cómo escapan. Tenían solo 2 botes pequeños. Tuvieron que esperar a que murieran de hambre los suficientes hombres como para que el resto cupiera en los botes. Es una decisión de una frialdad, de un pragmatismo que te deja helado. Pura supervivencia. Claro, después de algo así su reputación se disparó. Su propio jefe, Alonso de Ojeda, decía de él que era aquel hombre alto y barbudo que parecía no temerle a nada. Y es que esa era la imagen que proyectaba. Un tipo callado, sí, pero con una presencia y una valentía que imponían respeto en ese entorno tan salvaje. Vale, y ahora vemos un cambio, porque ese soldado curtido en 1000 batallas, ese superviviente nato, empieza a transformarse. Ya no es solo un hombre de acción. Vamos a ver cómo da el salto y se convierte en un personaje con peso, con influencia, en la nueva ciudad de Palama. Recordemos esa fecha, 25 de septiembre de 1513. Pizarro es uno de los 67 españoles que están con Balboa en esa cima en Panamá, viendo por primera vez el Océano Pacífico. Él no es el líder de la expedición, pero está ahí, en primera fila de la historia.
Y seguro que observando, aprendiendo de todo y de todos. Y aquí llega un momento, un momento definitorio en su carrera. Una prueba de lealtad de las que duelen. En 1519, el nuevo gobernador, Pedrarias Dávila, le da una orden: arrestar a Balboa, a su antiguo jefe, a su amigo, al hombre con el que descubrió el Pacífico. ¿Y qué hace Pizarro? Obedece, sin dudarlo. Esto nos muestra un hombre increíblemente calculador, que entiende perfectamente cómo funciona el poder. Sabía que para subir, a veces hay que pisar a quien haga falta. Y es en Panamá donde conoce a su socio, a su otra mitad en esta historia, Diego de Almagro. Eran, como se ve aquí, dos caras de la misma moneda. Los dos, hijos ilegítimos. Los dos, analfabetos. Los dos, marginados. Pizarro era el callado, el estratega. Almagro era el extrovertido, el que tenía don de gentes, pero en el fondo eran iguales. Dos tíos con una ambición sin límites, que venían de la nada y estaban dispuestos a todo por ganarlo todo. Estaban casi destinados a asociarse. A ver, para entonces Pizarro ya era un hombre rico en Panamá. Podría haberse retirado a vivir tranquilamente. Pero claro, empiezan a llegar rumores de un reino increíblemente rico al sur, un imperio lleno de oro, y la tentación es demasiado fuerte. Así que, junto a sus socios, decide jugárselo todo a una carta. Una última y gran apuesta: la Compañía de Levante. Y montan el equipo perfecto para una empresa de este calibre, una especie de triunvirato de la conquista. Pizarro, que ya rozaba los 50, era el líder militar, la experiencia en combate. Almagro era el relaciones públicas y el encargado de la logística, conseguir hombres, barcos, comida. Y, para cerrar el círculo, Hernando de Luque, un cura con buen ojo para los negocios que ponía la pasta. Tenían la estrategia, la fuerza y el dinero. Y con todo listo, el 14 de noviembre de 1524 se hacen a la mar. Pizarro zarpa de Panamá con un puñado de hombres, 112, y solo 4 caballos, en un barquito llamado Santiaguillo. La ambición que llevaban a bordo era gigantesca. Lo que no sabían es que se dirigían de cabeza a un infierno que ni en sus peores pesadillas habrían imaginado. El primer viaje fue, para que nos entendamos, un desastre absoluto, un fracaso total. Cada parada era peor que la anterior. Llegan a un sitio, Puerto de Piñas, nada de comida, nadie, casi se mueren de hambre. Siguen a Puerto Deseado, la misma historia, y la moral de la tropa por los suelos. El siguiente lugar fue tan horrible que lo bautizaron directamente Puerto del Hambre. Y para rematar, en Pueblo Quemado, el primer contacto con los indígenas acaba en una emboscada brutal. Un desastre, vamos. Y el momento más bajo de todos fue sin duda en ese Puerto del Hambre. La situación era tan desesperada que tuvieron que mandar el barco de vuelta a Panamá para ayuda. El problema, tuvieron que esperar 45 días a que volviera. En esa espera, se murieron de hambre 27 hombres. 27. El coste en vidas de esta primera expedición fue sencillamente espantoso. Hay una frase del cronista Cieza de León que lo resume todo. Es demoledora. Dice que los españoles estaban muy flacos y amarillos, tanto que era gran lástima para ellos verse los unos a los otros. Es que ni se reconocían entre ellos. Estaban completamente hundidos, física y anímicamente. Y cuando parecía que nada podía ir a peor, llegó el golpe de gracia. Encontraron un pueblo fortificado, parecía un lugar seguro, pero en cuanto Pizarro mandó a su segundo Montenegro a explorar un poco, se desató el caos. Le tienden una emboscada con cientos de guerreros y a la vez atacan el fuerte donde estaba Pizarro. Al propio Pizarro le dieron 7 estocadas y acabó rodando por una ladera. Acabaron con 5 muertos y casi 20 heridos. Ahí ya sí, la expedición se rompió por completo. Se acabó. Retirada total. El mismo Gómara, que le criticó en su juventud, resume así cómo volvió Pizarro, arrepentido de la empresa. Fijaos, el hombre que parecía no temerle a nada, el superviviente de 1000 batallas, por primera vez estaba completamente derrotado, hundido. Y aquí es donde nos quedamos, con una pregunta que es casi obligada, ¿no? Después de un fracaso tan estrepitoso, después de perder la mitad de la gente, todo el dinero invertido y casi la vida, ¿qué demonios tiene que tener una persona en la cabeza que le impulsa a levantarse y volver a intentarlo?